¿Qué onda, gente? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos una moto, como dicen mucho, es viejita, pero sigue siendo una de las más potentes. Bueno, potentes en el sentido de que tiene bastante potencia la moto. Y el día de hoy tenemos la CBR 600RR año 2007-2008, así sale la ficha técnica. Y pues bueno, si se fijan, el vinil que anda esta moto es sumamente salvaje. Miren ese vinil. A mi parecer, a mí me gusta. Miren ese chasis con ¿cómo se llama? Tornasol. Súper tuani. En cuanto al motor, tenemos un motor de 599 centímetros cúbicos, 4 tiempos con 4 cilindros en línea. Lo pueden ver ahí. Obviamente refrigerado por líquido. Y este motor genera una potencia de 124 caballos con 69 Nm de torque y una caja de 6 velocidades. Obviamente esta trae inyección electrónica. Primero vamos a empezar por los mandos. Los mandos, tenemos el acelerador por la parte de acá. Tenemos la pinza de freno. Tenemos lo que sería el start y el run. Por el otro lado nos encontramos lo que sería el clutch, luces altas, luces bajas. Nos encontramos direccionales, vamos a darle ignición. Nos encontramos direccionales, izquierda, derecha, luces bajas, luces altas, si se fijan ahí se encienden. Pito por la parte de acá. En este sistema tenemos la llave en esta parte de acá. En cuanto a su tablero, el tablero nos muestra información sencilla. Por acá tenemos revoluciones por minuto. Aquí tenemos velocidad en kilómetros por hora. Ya les enseño. Aquí tenemos kilometraje que lleva recorrido la moto, temperatura que está la moto, o sea, está caliente ahorita, y la hora, que son las 7:03 p.m. Por acá nos encontramos el medidor del combustible, que nos está indicando que ahorita está la moto escasa de combustible, indicador de neutro, y tenemos otros indicadores por ahí. Eso sería todo. Bueno, el indicador del check de aceite. Pues bueno, eso sería una parte de su tablero. Y en la inyección tenemos esos espejos, alerones. En cuanto a su suspensión, tenemos una suspensión horquilla invertida de 45 milímetros, marca Showa, 45 milímetros Showa invertida, que es ajustable en extensión y compresión. Aquí tenemos lo que sería uno de los primeros para ajustarla, y la otra la tenemos aquí mismo en las horquillas para ajustarla. En cuanto a sus discos son doble disco de 310 milímetros, si fijan, clase disco de freno y por 2. En la pinza no sale la marca nada en la ficha técnica, pero tenemos una pinza radial de 4 pistones. 4 pistones esta pinza, y al otro lado también pinza de 4 pistones con el disco de 310. En la suspensión trasera nos encontramos doble brazo en aluminio, si no me equivoco, y el monoamortiguador, que debería estar por la parte de ahí, ya les enseño. Aquí tenemos lo que sería la parte del monoamortiguador. Déjenme les muestro. Bueno, por ahí estaría el monoamortiguador. En cuanto al disco, tenemos disco de 220 milímetros con pinza de un solo pistón de la marca Nissin. Fijan, salvaje la moto. En cuanto a la llanta trasera, esta llanta trasera anda una 190 50 17, la pueden ver por la parte de ahí. Y la parte delantera tenemos una, si no me equivoco, ya les digo qué tamaño es. Al otro lado debe estar, por aquí debe de estar, pues bueno, creo que es 120 70 17. Y se fijan, una moto sumamente salvaje. En orden de marcha, con todo y líquidos, la moto anda pesando alrededor de 183 kilos. Tiene capacidad para 17 litros de combustible. Las luces, nos encontramos full LED en la parte del foco principal. Esta es la luz baja, esta es la luz alta, que aquí la podemos encender. Ahí se encienden las luces bajas, luces altas. Y pues bueno, las direccionales en esta andan cambiadas y son LED, si no me equivoco. Déjenme encender las direccionales. Por acá. Sí, son LED las direccionales, si se fijan. Y nos vamos a la parte trasera. En la parte trasera nos encontramos también nuevo portaplaca. El escape de esta, se me olvidó decirle, que viene en el centro de la cola. Aquí tenemos el stop. Aquí tenemos esto que se le acaba de hacer, que sería como un portaplaca, si se fijan. Aquí se lo pusieron. Aquí tenemos el coso de la placa, que igual integra luces LED. Si fijan,
sumamente tuani esta moto. Tenemos el kit de arrastre por la parte de ahí, el protector de cadena, aunque anda un poquito sucia, pues últimamente ha estado lloviendo mucho. Aquí tenemos parte del motor, parte de palanca de cambio. Y fíjense, una moto salvaje, salvaje. Los extras, ya le había dicho, los espejos tipo el alerón, el vinil que anda salvaje, miren ese vinil. El asiento doble plaza, obviamente el de trasero siempre es un poquito más duro que el delantero. Y en sí la moto está súper salvaje. Ya les voy a enseñar el sonido. Pues bueno, vamos a ver cómo suena esta moto. Nos fijamos si está en neutro y le damos. Este anda tubería stock. La tubería de esta es stock. Y el escape también en la parte trasera. Y pues bueno, así suena esta CBR 600.